Hola, Hola. bienvenidos al episodio número 8 de The Women Expansion Project. Estamos súper contentas de llegar a este episodio número 8 y sintiéndonos bien, Sintiéndonos más energizadas, más con fuerzas motivadas. recargadas, ya dormimos, ya. Está todo bajo control. Hoy queremos comenzar un tema que, ¿verdad? No nos va a dar el tiempo para cubrirlo todo hoy porque Es un tema bastante extenso, puede durar días y días, pero vamos a tratar de hablarlo, ¿verdad? En 2 o 3 capítulos nada más. Vamos a estar hablando de el miedo, ¿verdad? Que es una de las cosas que más nos aguanta a la hora de tomar decisiones, a la hora de exponernos a nuevas experiencias, especialmente como madres, ¿verdad? Y si queremos que compartan los hijos, y después de la pandemia, más todavía, todas las cosas que siguen pasando en el mundo, ¿verdad? Nos siguen que muchos miedos impactando en los miedos, y es cómo manejamos eso, ¿verdad? De dónde viene y entonces eventualmente cómo lo podemos manejar para que no nos limiten a dónde queremos llegar o a dónde queremos llevar a nuestros hijos o cómo queremos evolucionar en este mundo. Así mismo, yo estaba escuchando algo recientemente en una de las meditaciones que yo estaba haciendo una mañana. Y decía que el miedo, ¿verdad? Es el causante de más fracasos que más ninguna otra cosa. ¿Por qué, verdad? Porque si decides no intentarlo, si decides no hacerlo, no darte la oportunidad, pues definitivamente pues ahí se quedó, ¿verdad? No lo hiciste. Pero si te atreves, que no significa que no tengas miedo, ¿verdad? Significa que el miedo está ahí, pero si como igual. Exacto, como quiera lo haces, pues existe la posibilidad de que te vaya bien, de que sea exitoso. Existe la posibilidad de que fracases, pero en ese fracaso puedes aprender cosas para tratarlo de nuevo, ¿verdad? O tratar otra cosa o etcétera, ¿verdad? No quedarte en ese estado, ¿verdad? En ese estado que quizás eventualmente es lo que nos lleva a sentirnos deprimidos, a no sentirnos realizados, a estancados, ¿verdad? También es una forma de decirlo. Sí, es como hay un dicho que dice que si tiene miedo, hágalo igual. No recuerdo quién es el que lo dice, ¿verdad? Pero sal de algún lugar, sale. Pero en este episodio los vamos a enseñar a que vamos a dejar el miedo en la gaveta. El miedo lo dejamos en la gaveta. Ese es uno más que podemos conocer, que probablemente sepamos mejor. Que esté más en nuestro la generación. Sí. Miedo lo dejamos en la gaveta. Así que ya sabemos que el miedo limita. El miedo puede tener funciones bien adaptivas, ¿verdad? El miedo es una señal de que puede ser que algo no esté bien, de que tenemos que coger las cosas con calma, exacto, tener precaución, evaluar, porque es parte de la supervivencia, ¿verdad? Exacto, eso ya es parte del cerebro. El cerebro es estar tener ay Dios mío, estar alerta, ¿verdad? Alerta a lo que pueda pasar, ¿verdad? Pero es como ir con cuidado, pero ir como quiera, hacerlo. Exactamente. Porque no porque, ¿verdad? Anteriormente, evolutivamente, ¿verdad? Era parte del sistema cerebral, ¿verdad? Que nos ayudaba a distinguir o a sentir, ¿verdad? Cuando había un peligro y saber por dónde, ok, no cogemos entonces por aquí, cogemos por acá, pero no era quedarnos ahí, porque quedarnos ahí también el peligro llega igual a donde uno. Así que es saber qué paso dar, hacia dónde, pero no quedarnos quedarnos ahí. Pues te voy a preguntar a ver qué tú haces cuando eso te pasa, porque el miedo nos pasa a todos, pero yo sé que por lo menos tú en los últimos años has tomado
muchas decisiones. Decisiones, sí grandes, pero también decisiones que son unconventional, decisiones que a lo mejor ¿verdad? Al grupo de colegas, al grupo de amistades, a la familia, esto pueden decir como que, pero que ella, ¿qué quiere hacer? ¿Qué le pasa? Está confundida. Ya eres una profesional, estás en Estados Unidos, tienes este trabajo, has podido salir adelante con tus 2 niños. ¿Tú has sentido miedo en esas transiciones? Todo el tiempo, o sea, no hay un momento que no haya sentido miedo y esto es unas conversaciones que he tenido antes. Algunas de las decisiones pueden parecer de forma impulsiva porque nadie sabe el proceso que yo tengo en la mente, ¿verdad? No, yo no discuto ese tipo de cosas con todo el mundo, así que para algunas personas puede verse de forma impulsiva, pero no lo son para nada. Si hay alguien que sobrepiensa las cosas antes de tomar decisiones, esa soy yo. Yo dudo mucho de mí cuando tengo que tomar ese tipo de decisiones, pero es algo como que yo llego hasta un límite y ese límite es el que me lleva a dar el salto, ¿verdad? Literal, desde que me mudé de Puerto Rico para acá, eso es algo que yo llevaba años pensando, pero no es hasta que digo, aquí esto no, me iba demasiado mal, ¿verdad? Demasiado mal, no tan solo económicamente, en la relación de pareja que tenía, emocionalmente yo estaba en un punto que yo decía, si yo no me voy de aquí, yo me voy, aquí me va a pasar algo, le va a pasar algo a mis hijos, y yo no puede ser. Yo necesito poder no solo brindarme a mí un espacio mejor, sino un espacio mejor para mis hijos, así que nos cogimos las maletas y nos fuimos. Lo mismo fue cuando ¿verdad? Renuncié al trabajo que tenía. Cuando yo llegué aquí, tuve un trabajo que estuve como 5 años en ese trabajo, pero estuve como los últimos 3 años pensando qué hacer, qué movimientos hacer para poder salir de ese trabajo. Una vez salí de ese trabajo, estuve como 1 año y medio en el otro, que fue peor todavía, que económicamente estaba todo bien, ¿verdad? Yo podía darle a mis hijos, pude comprar mi casa, ¿verdad? Y estaba, ¿verdad? Estable económicamente, claro. Pero la presión que yo sentía en el trabajo, lo que estaba haciendo, que era en el ámbito de lo que yo estudié y todo, pero la presión que había era como que no, yo no puedo, esto no es saludable para mí, no estoy bien emocionalmente nuevamente, el estrés era demasiado. ¿Qué puedo hacer para moverme a tener una paz mental, a tener lo mismo, ¿verdad? La estabilidad económica, pero también la paz mental, porque muchas veces es como, estábamos hablando ahorita, es como que, pero si estás bien, si no te falta nada, tienes más de lo que podrías querer, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Tienes un trabajo de 9 a 5, pero es que no me funciona ese trabajo. Sí me da un ingreso, pero yo no tenía tiempo para absolutamente nada más que no fuera ir al trabajo, llegar a la casa, cocinar, dormir, volver al otro día a lo mismo. Los fines de semana yo no quería hacer absolutamente nada, ¿sabes? Y es como, y mis hijos tampoco se merecen, porque no hay quien me releve, o sea, en mi caso, ¿verdad? No hay quien me releve para que entonces los hijos puedan hacer otras cosas con alguien más. Claro. Así que, pues no, yo quiero tener el tiempo para mis hijos, quiero tener un trabajo que me pague lo que yo quiero que me pague, lo que quiero cobrar, y quiero tener el tiempo para mí. Así que fue como que, ok. Y nada, la verdad es que la divinidad, ¿verdad? El universo, papá Dios, la Virgen, todo el mundo, gracias a Dios, siempre ha estado, o sea, siempre me ha costado, pero lo he logrado, ¿verdad? Ahora mismo yo estoy en un trabajo igual, que me gusta, es más cómodo de los horarios y gano bien, pero es como que el llamado que yo tengo va más allá de lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Así que es como que y volvemos, yo llevo como 1 año, 1 o 2 años yo quiero hacer esto, yo quiero trabajar con mujeres, yo quiero trabajar con otras madres como yo que están exactamente en el mismo y yo creo plano. que
algunas de las cosas para resumir un poquito lo que estoy escuchando de ti es que el miedo no ha dejado de estar presente aun cuando te has movido a tomar esas decisiones, que a lo mejor te has tardado, pero en mi opinión, ¿verdad? Eres madre soltera, necesitas tener juicio para tomar decisiones. Y otra Exacto, cosa hay es... otra gente dependiendo de mí, no Claro. soy yo sola. Si yo no tuviera hijos, no tendría menos miedo de los que tengo ahora, definitivamente. Claro. Y otra cosa es que a pesar de que ¿verdad? Te has enfocado en trabajar en tu profesión, no has callado, no has echado para el lado tu interior diciendo que tienes pasión en otras áreas de la vida, que eso no te quita, ¿verdad? En que como quiera te puedas desempeñar en tu profesión y puedas hacer, ¿verdad? Exacto. A tiempo parcial, como te parezca, trabajar en esa área, pero también perseguir otras metas, otros sueños que tienes porque te sientes motivada porque eso te es lo llena. que me motiva, exacto. La cuestión es que uno intenta a veces callar Sí. ese llamado, ¿verdad? Y muchos años, básicamente, que llevo tratando de... Melissa, enfócate, si ya tienes el trabajo, a ti te va bien, ¿cuál es el...? Porque eso básicamente es el mensaje que recibo del ambiente, ¿verdad? Por eso es importante rodearse de las personas adecuadas. Porque si yo no tuviera, por ejemplo, una familia como la que yo tengo, que también es ambiciosa, que más o menos, más ahorita hablaremos un poco más sobre eso, que también le gusta lograr cosas, ¿verdad? O seguir sus llamados, o seguir buscando cuál es el llamado, porque a veces uno ni sabe. Especialmente cuando yo veo a mi mamá, siempre la vamos a traer porque es que ese fue el ejemplo que tuvimos. Mi mamá se quedó siempre en el mismo, una vez ella encontró el trabajo que tuvo, ella se retiró de ahí, pero a ella no le encantaba ese trabajo, ella lo hizo porque era el trabajo que le daba el sustento para, ¿verdad? Junto con mi papá, que estaba cómoda, que ella podía tener su tiempo con los hijos, tenía las vacaciones que quería, ¿verdad? Acumulaba para retiro, que las cosas que le daba plan médico, ese tipo de cosas que le dan seguridad a uno, pero que en esta generación de nosotros, claro, eso sigue siendo igual de importante, pero es como que yo quiero estar ahí como en ese sufrimiento. Sí. No era sufrimiento, vamos, porque no era que la pasaba mal, pero era como que neutral. O sea, no era algo como que a ella la llenara realmente. Claro. Y siempre estuvo toda la vida igual buscando. Lo que pasa es que no salía de ahí por el hecho de que es algo estable, que para qué va a salir si ya tiene, ¿verdad? Eso es parte de la... de cómo nos crían, ¿verdad? Yo puedo dar el ejemplo contrario, y es que mi mamá todavía trabaja y en lo que trabaja a ella le encanta. O sea, y le tiene que encantar porque ella a veces tiene reuniones con gente en India y ella se está levantando a las 3 de la mañana a coger una reunión. Exacto, y te tiene que encantar lo que estás haciendo. Hemos tenido conversaciones donde ella, ¿verdad? Nos ha hecho como que necesito un tiempo porque no estoy de buen humor, porque estoy agotada. Y mi hermana y yo rápido decimos como que, pero cógete un leave en el trabajo. Y ella dice, no, me quiero coger un leave de la familia. pero el trabajo es lo que me hace sentir bien. Ella se siente productiva, le gusta lo que hace. Y yo digo, wow, ok. Está bien, pues no te llamo en 2 semanas. Y entonces déjame enfocarme en yo buscar algo que me haga sentir así de bien también. Exacto, queremos eso. Exacto. No levantarnos a las 3 de la mañana a coger llamadas. A menos que sea levantarnos a las 3 de la mañana para coger un avión. Claro. Inmediatamente allí estamos, temprano. Tempranito, mira, las 2 horas antes en el aeropuerto. Ay, qué chévere. Eso está bueno, ¿verdad? Tener ese ejemplo. Sí. Pero también sé, en el trabajo que yo tengo ahora, yo entrevisto personas de más de 65 años, porque esa es la población que yo veo, y yo siempre les tengo que preguntar sobre su historial de trabajo y siempre les tengo que preguntar por qué se retiraron. Porque queremos entender, en mi caso yo quiero entender si es porque ya tenían problemas de memoria, ya no podían hacer su trabajo, y esa pregunta siempre entra en una historia
de que, o sea, al día que yo podía cobrar mi seguro social, esa es la razón, o sea, ya yo no quería trabajar más, ya, o sea, trabajé 25, 30 años en esto, ya, o sea, y he conocido bien pocas personas que tienen 80 años y me dicen, yo todavía hago consultoría porque es que me encanta, o sea, no me veo nunca haciéndolo, porque me llena, me encanta, me gusta la mentoría, me gusta, me quiero mantener al día con, ¿verdad? Yo sé que yo no lo voy a aplicar ya porque pues ya yo no trabajo en el campo, pero quiero ir a conferencias, quiero saber cómo va evolucionando la tecnología en este campo y son bien pocas las personas. Exacto. Que tienen ese sentimiento, que obtienen eso y yo digo, wow, y me da muchísima lástima y pena con las personas que me dicen como que, o sea, no me retiré porque, o sea, al día eso estaba planificado. El año antes de que yo pudiera cobrar ya mi retiro, ya yo estaba aplicando al Medicare, ya yo estaba organizándome porque pues, ahora es que estas personas piensan que van a vivir, que van a disfrutar, que van a hacer las cosas que tanto han querido, que van a hacer trabajo voluntario. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo yo pudiera encontrar ese balance antes en mi vida para no estar contando los días en el calendario de cuando me voy a retirar y sentirme que he hecho algo productivo también, que he alcanzado algo, que he impactado vidas, que... Exacto, eso es lo que yo pienso que más, porque yo en el trabajo de nosotros impactamos vidas, claro que sí, yo hacemos evaluaciones, ¿verdad? Y básicamente pues yo lo que hago es decirle qué pueden hacer de aquí en adelante para que mejoren sus vidas, ¿verdad? Su funcionamiento y demás. Pero, y fue por lo que originalmente me entré a la profesión, porque precisamente por eso me gustaba como que darle esa luz al final del túnel a los pacientes para que tomaran las riendas de su vida, ¿verdad? Pero pues cuando uno ya entra a la profesión y ve que sí, hay mucha gente que se beneficia de eso, pero hay otra gente que lo que quiere, esperan que la evaluación les solucione la vida y eso no es así, ¿verdad? Todo el mundo tiene que poner de su parte para que la vida le funcione como la quieren, ¿verdad? No es algo mágico, puede ser mágico, pero no es algo mágico que de un día para otro ya se arreglaron todo. No tenemos una varita mágica. Yo también estaba esperando, yo me acuerdo en mi estudio, y eso era algo que yo siempre le decía a los pacientes de terapia, yo le dije, mira, yo estuve con ansia esperando la clase que me iba a enseñar la receta, me iban a entregar la varita mágica para, o sea, eliminar, curar, hacer... Eso no existe. No pasó, así que tenemos todas estas estrategias y técnicas que vamos a usar para, ¿verdad? Trabajar activamente con esas cosas. Y lo bueno, ¿verdad? Has dicho varias veces querer más, evolucionar. Y es que qué nice saber que no somos una cosa plástica puesta ahí que se va a quedar igual todo el tiempo. Exacto. Pero estamos destinados a crecer, a evolucionar, a movernos. A hacer lo que sea que haya que hacer. Como mismo anteriormente habían los nómadas, ¿verdad? La tribu, y iban a buscar dónde les iba a ir mejor como familia, ¿verdad? Porque generalmente era la familia, cuando se formaba una familia se mudaban a otra parte. Básicamente uno va buscando qué es lo que le hace feliz a uno, qué es lo que nos funciona como familia, como individuos. Claro que sí. Y para criar, ¿verdad? Para seguir criando y que hagan lo mismo los hijos y traer ese mismo principio a esto, ¿verdad? A la familia, al trabajo, a los hijos. Cuando nosotras decimos sentirnos felices, no significa que, ok, aquí llegué y agarré la felicidad y la tengo por el resto de la vida, pero es que en el proceso de que uno está, ¿verdad? Buscando crecer, evolucionar y adaptarse a las circunstancias de la vida, porque los niños van creciendo, las etapas van cambiando, en el trabajo uno va cambiando, una persona diferente, según uno va madurando, conociendo gente, teniendo nuevas experiencias.
Y es, ¿verdad?, como todo el tiempo vamos buscando ese balance donde estemos haciendo siempre algo que nos llene. Que nos llene. Exacto. Que el hacer eso nos ayuda a que cuando hayan esos cambios, esas transiciones, esos movimientos fuera de lo común, poder aceptarlo y adaptarlo mejor y volvernos a moldear a lo nuevo, ¿verdad? Las nuevas cosas que siguen pasando, ¿verdad? Porque eso es parte de la vida y mientras más adulto uno es, pues más esas cosas siguen pasando. A lo mejor cuando uno es más pequeño, no las nota tanto, a menos que, ¿verdad? Estamos hablando de unas situaciones particulares que a lo mejor es diferente, ¿verdad? Va a depender de la situación económica, de la situación familiar, de ¿verdad? Cosas que les pasen a cada cual, ¿verdad? Esas son situaciones diferentes, cada cual tiene que ver su realidad, pero ya que uno es un adulto, ¿verdad? Pues uno ve que las cosas que le pasaron a uno no tienen que dictar el futuro de uno, ¿verdad? Sí va, obviamente, esa es tu historia y va a moldear lo que como funciones en el futuro, pero no tiene que impedir lo que sea, ¿verdad? Algo que también nos ayuda a movernos de ahí ¿verdad? Actuar con todo y el miedo es la ambición, lo que hablé ahorita. Y que como lo hablábamos antes de empezar el episodio, una cosa que se confunde mucho es la ambición con la avaricia, ¿verdad? Que la avaricia es cuando uno quiere hacer las cosas por hacerlas y no importa a quién uno tenga que pisar o qué uno tenga que hacer, yo quiero llegar, quiero tener $1 millón, quiero tener una mansión y eso no es lo que es ser ambicioso, ¿verdad? Ambicioso es sí querer más, es querer llegar más lejos, ¿verdad? O saber que tú tienes un potencial y querer llegar a tu potencial, ¿verdad? Utilizar tu potencial y llegar a donde tú sabes que puedes lograr, ¿verdad? Y es como, en mi caso, ¿verdad? Yo le he dicho, he hablado, he tenido esta conversación con varias personas porque yo quiero que entiendan que no es que yo soy avariciosa, es que yo soy ambiciosa, soy una mujer ambiciosa y no es que no me conforme porque no me quiero conformar con lo que tengo, pero no es porque no me quiera conformar porque no soy agradecida con las cosas que he logrado, ¿verdad? Es porque yo sé que yo puedo todavía hacer otras cosas, ¿verdad? Que tengo unas capacidades y que quisiera usarlas, ¿verdad? Claro. Usar mis capacidades para ayudar a otras personas particularmente a otras mujeres, madres profesionales como yo, especialmente las madres solteras, porque esa es mi experiencia, ¿verdad? Esa es la experiencia de la que yo parto. Aunque como he dicho, ¿verdad? Hay muchas cosas que las madres que son casadas pasamos unas cosas bien similares con todo y que haya una pareja. Así es que ese es mi punto de vista, ¿verdad? Y la ambición, particularmente en las mujeres, es una cosa que se reprime tanto desde que son pequeñas, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, hay una diferencia cuando un hombre tiene ambiciones, ¿verdad? Y quiere llegar más lejos y quiere ir a la próxima posición y quiere tener más dinero. ¡Qué bello, qué espectáculo! Pero entonces si una mujer habla de que una tiene ambiciones, que yo también quiero, que yo quiero tener mi casa, porque yo tengo una casa y lo logré con mucho trabajo. Pero esa casa es como mi primera casa, yo quiero otra, yo no quiero esa no va a ser mi casa, esa fue mi primera casa y cuando yo vi que yo pude lograr eso, lo que me dije a mí misma fue, pues si yo puedo lograr eso, pues entonces puedo lograr la casa que yo realmente quiero, la casa que yo quiero proveerle a mis hijos, está bien, le proveí, ya tienen un techo, se lo di y mis hijos están felices con eso, pero yo les he enseñado a mis hijos también que no se tienen que conformar con eso y no es que no se tienen que conformar porque no sean agradecidos, porque si hay algo que queremos enseñarle a nuestros hijos es que sean agradecidos, pero es cuestión de que, por ejemplo, a mí me encanta mi casa, pero si yo la pudiera poner mi casa en una localidad más
apropiada para lo que yo quiero, yo me llevaría a mi casa y la pondría ahí. Pero como eso no se puede hacer, pues quien necesito entonces ubicar o trabajar para tener una casa donde yo quiero realmente. Esa casa fue como que lo que yo creía en ese momento que podía tener. Sí, que como estábamos hablando, uno no es la misma persona y a lo mejor en este momento esto era lo que tú querías y lo lograste. Y qué bueno, ¿verdad? Como que en ese momento eso fue espectacular. Un sueño, ahora no es que esté dismissed, pero ahora, ¿verdad? En la expansión de mi ser y mi mente, exactamente. Estas son mis nuevas metas y esto es lo que yo quiero lograr. Y me encanta que traigas la parte del agradecimiento, porque eso es algo que yo lo tengo bien presente todos los días. Todo y cada uno de mis días yo doy gracias por donde estoy, por lo que tengo, por las oportunidades, porque no las doy por sentado jamás en la vida, pero tampoco digo, ok, como que pues ya no puedo pedirle más a la vida, ¿entiendes? Como que al contrario, estoy agradecida por todo esto, por las oportunidades. Y a dónde voy ahora, ¿verdad? ¿Qué voy a lograr ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi próxima meta? ¿Para qué voy a trabajar ahora? ¿Verdad? Que se va ajustando y acoplando a donde uno está en ese momento. Está a las nuevas realidades, ¿verdad? A lo que uno le quiere seguir enseñando a los hijos. Por ejemplo, ¿verdad? Lo hemos hablado antes, que las dos tenemos uno y uno, un niño y una niña, que es como que, estamos enseñando a la niña a empoderarse y a luchar por lo que quiere, y al niño a que no por ser niño tiene que, ¿verdad? Él también tiene que hacer su parte, ¿verdad? Y no hay roles de género, no hay en la casa todo el mundo aporta, todo el mundo coopera. No porque sea niño le va a tocar mejor, ¿verdad? No por eso no es ningún requisito, ¿verdad? O característica para que él tenga unas concesiones que la niña no, y etcétera, ¿verdad? Así que es básicamente todo tiene que ver en qué uno le quiere enseñar a los hijos, ¿verdad? Y en los límites que uno se ponga. Yo me creé con demasiados límites, yo no quiero que mis hijos se críen con esos límites, así que es como, ¿y qué yo puedo hacer para demostrarles que no hay límites, o que no hay los límites que uno cree que Exacto, hay? Los límites son puestos por uno mismo. Uno es, ¿verdad? Uno el que dice hasta aquí voy a llegar, y tienes mucha razón, eso viene también de lo que hemos visto a las personas alrededor de nosotros hacer. Si las personas alrededor de nosotros tenían esto, ¿verdad? Vivían dentro de este círculo. Exacto. Pues yo pienso también que esos son mis límites. Pensando en el ejemplo de la hormiga, la hormiga y la araña. ¿Verdad? Si yo pienso que este círculo, ¿verdad? Que está alrededor mío es mi límite, a menos que yo trate, ¿verdad? De cruzarlo y vea que sí puedo, mis límites no se van a ampliar. Así que yo pienso que eso es algo que ya tú estás haciendo. Tú le estás enseñando a tus hijos a que estos límites son... Y volviendo a la parte de cómo yo me crié, ¿verdad? Donde yo nací era en una montaña, ¿verdad? En un pueblo montañoso, yo vivía en la montaña y uno se tardaba como 20 minutos de mi casa al pueblo, ¿verdad? A donde estaba, a la ciudad de mi pueblo. Y del pueblito al pueblo, no a la ciudad todavía. Y entonces mi mamá fue la primera pero igual, sus papás se fueron de ahí como buscando mejores oportunidades. Mi mamá volvió al campo con mi papá, pero entonces mi mamá ya tenía eso en la mente y tanto estuvo hasta que por fin nos pudo llevar, ¿verdad? Nos sacó de ahí, de la burbujita, al otro pueblo que era un poco más en la ciudad, ¿verdad? Todavía seguía siendo campito, pero más en la ciudad. Y yo pienso que para mí ese fue el movimiento, ¿verdad? El movimiento que a mí me abrió la mente y dije, esto no es... Mi mundo no es allí, no era chiquito, allí, en exacto. aquel punto. Ahí crece más, y entonces me fui a la universidad, que era el del estado, que era en la ciudad. Eso fue para mí, o sea, ese fue gracias a Dios, de verdad, sigo más agradecida, no puedo estar, de que yo me fui para esa universidad, que decidí irme de mi casa para la universidad, porque había una universidad cerca y que casi todo el mundo se iba para ahí, pero era como que
Sí, sí, igual, o sea, era de mi casa 15 minutos. 15 minutos. No, yo quería irme y vivir sola y conocer otra gente que no es mi personalidad, por eso es que mi personalidad es, ¿verdad? Tímida, introvertida, pero por eso yo me pongo como que en el medio del grupo para entonces hablar, para que la gente me hable a mí, ¿verdad? Es buscando que la gente me hable a mí porque difícil es yo hablar con otra gente. Así que básicamente, te digo, es una cosa que de generación, ¿verdad? Que poquito a poquito se va enseñando y abriendo puertas y demás. Claro que sí. Yo pienso que esas cosas también están influenciadas, ¿verdad? Por las expectativas, ¿verdad? Tú estás hablando de que tú vienes de una familia donde a todo el mundo es ambicioso, todo el mundo tiene unas metas y, ¿verdad? No hay como que este libro de reglas de que Cierto. Si no está alcanzando cosas en este ámbito o en este campo, pues ¿entiendes? No, esa no es la definición de éxito, donde existe, ¿verdad? Esa mente abierta de que ve y haz y busca, ¿verdad? Lo que vaya contigo y si tú eres exitoso haciendo algo que tú amas y te gusta, pues perfecto. Que yo pienso que eso a veces dejamos que no solamente la familia, ¿verdad? Porque ya eso es como que más intrínseco, como que no se habla, pero es lo que vemos creciendo, pero también existen las expectativas de otras personas, de las amistades, o de lo que uno piensa que otras personas esperan de ti. A veces tomamos decisiones pensando en que pero ¿qué van a decir de mí? Pero si piensan que estoy haciendo una loquera, ¿verdad? Tú tomas decisiones y a veces la gente dice, pero qué decisión impulsiva, pero es que nadie sabe el trasfondo de cuánto tú llevas considerando esto, cuánto tú lo has pensado. Y algo que quiero mencionar, porque me pareció súper interesante, en unas lecturas ¿verdad? Estoy empezando a leer más sobre los adolescentes porque pues ya vamos para allá. Y estaban hablando de cómo existe esta visión a esa edad de que todo el mundo te está mirando, todo el mundo está pendiente de ti, de lo que tú haces, de cómo te vistes, de lo que dices, de lo que no dices. Y el estudio decía que se ha encontrado que todo el mundo piensa eso, pero todo el mundo está enfocado en sí mismo, porque todo el mundo piensa eso, así que todo el mundo está bien self-conscious de ellos mismos, pero nadie está pendiente del otro. Entonces ¿verdad? Yo rápido ¿verdad? Me echo a reír y reflexiono en mi misma vida, aún como adulto, y como muchas veces yo digo, ay, es que ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amistades? Pero yo soy esta persona en evolución, ¿verdad? A lo mejor lo que yo ponía hace 5 años, donde yo estaba hace 5 años, pues era quien yo era en ese momento, ¿verdad? Mi experiencia, mi evolución hasta donde yo estoy ahora, pues esta soy yo ahora, ¿verdad? Y ninguna de esas personas, ¿verdad? A lo mejor está tan enfocada en saber qué yo estoy haciendo, ¿verdad? Como yo pienso, o es mi, ¿verdad? Es mi sentir que otras personas están pendientes de mi vida. Así que me acuerdo que leí eso y me dio muchísima risa y lo hablé con Andrés, le dije, mira Andrés, ¿tú te sientes a veces así? Y él me dice, no, a veces, él habla bien un poquito y yo le digo, pues yo leí esto y entonces cuando yo le cuento de mí, yo le digo, a veces entonces él se abrió y me dice como que sí, a mí me pasa. Y yo le dije, pues mira, quiero que sepas, porque él es bien data oriented, él todo, ¿entiendes? Va a la matemática y yo le digo, pues quiero que sepas que los estudios, la ciencia dice que nadie está pendiente, todo el mundo está pendiente en ellos mismos porque piensan que otros están pendientes de ti. Y nos reímos un montón. Pero sí, ¿verdad? Esa conversación. Como el miedo a algo, que yo no tengo prueba de eso, ¿verdad? Como que eso está en mi mente. El miedo al fracaso, a que no me acepten, cómo eso impacta las decisiones que yo tomo a diario. Y todo el tiempo,
me tengo que recordar que no importa, después de que lo que yo esté haciendo esté alineado con mis valores, con mi autenticidad, sin faltarle respeto a nadie. Entonces, ¿qué me preocupa? ¿Qué es lo que me debería preocupar ser la misma persona de 5 años atrás? Exacto, estática y exacto, sin ningún crecimiento. Eso yo creo que por eso yo siempre desde que yo era pequeña pues soy así como media nerdy y siempre dije que yo me veía estudiando por el resto de mi vida. Cuando hice el doctorado ya dije, no, fíjate, yo creo que no tanto. Pero es mentira, o sea, he seguido, ok, ya no estoy en una educación formal, ¿verdad? Ni quiero volver porque la verdad es que eso fueron, no es lo mismo, ¿verdad? Uno educarse porque, ay, tienes que hacer esto y tienes que pasar estas clases y a uno educarse de lo que realmente uno le gusta, ¿verdad? Y del crecimiento personal fuera, ¿verdad? Para poder ser un adulto funcional. He seguido, o sea, y es algo como que es difícil no hacerlo. Yo voy a dar fe de eso cada vez que yo llevo 2 días sin hablar con ella y la saludo, está metida en una clase nueva. En una clase nueva, y la verdad es que es como que no termino una y empiezo la otra. A veces digo, Melissa, cógete un break porque pero es que después llega y entonces va alineado con lo que yo estoy haciendo, con lo que quiero hacer, así que más todavía lo que sea, la información que pueda recibir, olvídate. Y entonces ahora que la cuestión es, mi meta este año es, mis palabras este año son ¿cómo se llama? Expansión y visibilidad, ¿verdad? Por el hecho de que yo pienso que nadie sabe quién yo soy, de que nadie sabe... nadie me conoce, que siempre me he sentido media invisible, ¿verdad? No sé por qué, porque cuando yo empecé con mi pareja, yo le decía, yo no tengo muchas amistades, yo soy tímida y no sé qué, y cuando empiezo a decirle, pues este es el grupo de amistades y le presento a todo el mundo, y el grupo de amistades de este otro grupo de amistades, y no, en Puerto Rico tengo, sí, mis amistades de elemental, mis amistades de intermedia, mis amistades de high school. Y mis amistades con las que viajo, y mis amistades de los viernes después del trabajo. Y él me decía, tú no me estás diciendo que no tienes amigos y que no... Y ahí fue que yo internalicé, yo... Mira, oye, yo conozco gente, sí, yo no... Y entonces, discutiendo eso con otras amistades, me dicen, pero ¿y por qué tú piensas que tú no tienes amistades? Si tú siempre has tenido... de eso es que me distingo yo, porque tengo grupos de amistades en todos lados, o sea, en cada grupo que yo hago, de escuela, de doctorado, de la universidad, mis roommates, porque son otros, los roommates y los que estudiaron conmigo son 2 grupos diferentes. Y la verdad es que no sé por qué en mi mente yo era como que, ¿por qué yo pienso que la gente no me ve? Porque yo conozco mucha gente, ¿sabes? ¿No? Y entonces ahora es como que pero vamos a practicarlo esto es un buen ejemplo de cómo nuestra idea de nosotros en nuestra mente a veces no está recibiendo el feedback de la realidad. A veces tenemos una idea y hemos ¿verdad? Adoptado esa idea como cierta y correcta. A lo mejor así tú te veías y tú eras cuando eras pequeña. Y nunca la cambié, crecí y soy adulta y todavía hasta el año pasado todavía en mi mente yo pensaba que yo no tenía que yo no conocía a mucha gente, que llevo viviendo 7 años, 8 años en Florida y no conozco a nadie y como que no conozco a nadie, exacto, como que no todas las amistades que yo tengo ahora son porque son del grupo de amistades de ella. Porque eso es lo mío, a mí me encanta que, todos a la vez, me gusta que los grupos sean grandes, porque exacto, ¿no? Pues claro. A la vez que yo tengo, bueno, así empezó el círculo de mujeres, ¿verdad? Que eran todas las madres que yo conocía, las reuní en un grupo y ahora somos todos. Hablen. Vamos a hablar ahora aquí, en vez de hablar individual, vamos a hablar todos a la vez.
Ay, Me qué encanta. chévere. Bueno, nada, eso me lleva a pensar que a veces uno está en esta zona de confort que básicamente es que uno se cree, vamos, que uno se cree que uno está en una zona de comodidad que al fin y al cabo no es cómoda nada. Esas conversaciones también las tengo mucho con mi mamá porque uno cree que es una zona de comodidad y porque es lo que conocemos, ¿verdad? Porque es lo que tenemos en nuestra mente, que es lo que es familiar. Y de ahí salen muchos miedos también, el salir de esa zona de confort por lo desconocido, ¿verdad? Claro. Por lo que pueda pasar. Y yo creo que eso es un miedo universal. Así que no le vamos a quitar peso, ¿verdad? Al impacto que tiene lo desconocido, de nuevo teniendo presente el juicio. Si tú eres una persona, un adulto responsable y juicioso, sabes que brincar al vacío y fallar puede tener unas repercusiones muy grandes. Claro, sí. Si tú eres responsable de otras vidas, de otra, tú eres madre, padre, tienes que pagar casa, carro, cuentas, ¿verdad? Decir, ay, esto no me sirve, esto no está alineado conmigo y me voy a ir, ¿verdad? No, eso no es tan fácil decirlo. Pero lo que sí es importante, yo creo que destacar, es que a veces nos quedamos mucho más tiempo del necesario en esos lugares. Exacto. Tenemos el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto, de verdad que sí. Que fue donde nos conocimos, ya lo hemos mencionado antes. Sí. Ese todavía estamos trabajando. Sí, estamos trabajando este trauma. Esto es parte de nuestro proceso, porque la verdad es que fue una experiencia bastante traumática y que es algo que hemos hablado con otros profesionales en nuestro ámbito. Y básicamente tenemos muchas experiencias similares en los diferentes empleos. Uno principalmente busca trabajo porque uno necesita ganar dinero para poder vivir. Claro, y tú estudiaste, tienes préstamos estudiantiles que pagar, ¿verdad? Claro. Y uno piensa, oh, mira, pues aquí puedo por fin ejercer por lo que estudié y demás, y un buen salario. Pero el hecho de que en los trabajos todavía tengan una mentalidad bastante arcaica, ¿verdad? Que piensen que el dinero es todo y que hay que trabajar, como si fuera una fábrica, como si la salud mental se pudiera trabajar como si fuera una fábrica. ¿Verdad? La carga demasiada, y eso es sin añadirle que las que somos madres, ¿verdad? Que tenemos otras responsabilidades, que no es como que vamos a trabajar y no podemos pensar en nada más hasta que salgamos del trabajo. Porque que te llaman de la escuela que uno se enfermó, que te llaman de la escuela que el otro se cayó, que cada 6 meses hay que llevarlo al dentista. Exacto. Y el dentista, lamentablemente, son bien pocos los que abren los sábados, y si abren el sábado es de 8 a 12 y esas citas están llenas con 3 años de anticipación. O sea, sí o sí, las vacunas anuales, el chequeo anual. No solamente uno tiene que tomar en consideración que uno tiene que tomar ese tiempo del trabajo para las cosas planificadas y que se tienen que hacer, las emergencias y las cosas no planificadas, que, ¿verdad? Alguien como tú, si algo le pasa a cualquiera de los dos, tú eres la que tienes que salir. La que tengo que salir soy yo, no hay más nadie. Y al principio eso para mí, aquí cuando me mudé para acá, eso fue un estresor, pero gigantesco, porque por las tardes, vamos a poner que no pasaba nada, que simplemente era que salían por las tardes a las 3 de la tarde y yo no estaba allí todavía. Eso era un estrés para mí, porque a quien yo llamo que los pueda ir a buscar un momentito en lo que yo llego. Y entonces era buscar, mis hijos al principio tenían como una lista de 10 personas de la emergency calls para ver quién estaba disponible que los pudiera ir a buscar. Por eso la comunidad, de nuevo, es tan importante. Muy importante, definitivamente. Estar en comunidad ayuda inmensamente, y más si la comunidad ¿verdad? Entiende todas las dinámicas que se dan y están ahí para
para ayudarse, ¿no? No siempre es fácil conseguir la comunidad, ¿verdad? Y especialmente cuando uno se muda originalmente, pero la idea es, ok, pues, ¿dónde se reúne la gente? O cómo vamos ¿verdad? A los Meet the Teachers y todo lo demás para a ver qué papás hay ahí que uno pueda sentirse cómodo también. Sí, siempre el after school, el de la escuela tiene unos cupos limitados y siempre también tiene un waitlist. Entonces, si es fuera, pues entonces la transportación de la escuela ahí. Y entonces, si tú lo tienes que llevar, pues ¿para qué lo vas a poner en aftercare? Porque ya te tuviste que ir temprano. O sea, te lo hacen casi imposible. Yo te digo, sigo viendo, ¿verdad? Obviamente por el contenido que estamos poniendo y por los algoritmos, pues todo lo que me sale, ¿verdad? De suggestions o ads es gente que está haciendo lo mismo. Y yo como que más me convenzo y digo, tenemos que tener estas conversaciones porque no puede ser que una mamá en España, una en Australia, una en India, todo, o sea, exactamente. Los temas son similares. Hay que salir repetitivos, ¿sabes? Todo. De verdad que sí, que es un tema que simplemente hay que trabajarlo, porque fue como que una vez las mujeres empezamos a trabajar hace años atrás, ¿verdad? Ya es como que no hubo ese balance de entonces, ¿y qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa en la casa? Todo se tenía que reajustar y lamentablemente, ¿verdad? No voy a decir todos porque sí conozco muchas personas que han logrado un balance, pero la idea en general es que pues si los dos salen a trabajar, pues cuando llegan, como quieran, la responsabilidad principal del manejo la tiene la mujer. Eso es algo que no se ha sabido balancear o que estamos en ese proceso, en ese punto de la historia que ahí es que estamos tratando de ver cómo lo hacemos, de si queremos, ¿verdad? Si queremos seguir teniendo las relaciones de pareja, ¿verdad? Porque ahora hay muchos estudios también que dicen que las mujeres ni siquiera se quieren casar, mucho menos tener hijos, ¿verdad? Por el hecho de que para qué, ¿verdad? Y es súper entendible. O sea, yo tengo mis hijos y los amo muchísimo, pero la verdad es que si yo no los tuviera, sería otra la historia. Ni siquiera puedo imaginarme qué sería de mi vida si yo no tuviera mis hijos. Así que, ¿verdad? El hecho de que las mujeres estén en esa rebeldía, ¿verdad? Pues, con todo derecho, porque es que lo que estábamos hablando, porque ¿verdad? Estábamos viendo unos cortos de un podcast en España donde ellas estaban relajando y hablando de que ahora, ¿verdad? Tú ves como que existe la noción de que muchos se están quejando las mujeres ahora. Y no es que ahora, es que siempre, pero antes no existía ese espacio para expresarse. Antes se veía mal o los juzgaban, ¿verdad? Claro que sí. De uno quejarse, pero mala esposa, mala madre, o sea... Exacto. Y no, pues ahora somos un poco más vocales, ¿verdad? Ahora exigimos un poco más nuestros derechos, porque, ¿verdad? Las mamás de antes han tratado de que mientras más pasen las generaciones, pues más puedan poder impulsar ese cambio, claro que sí. Exacto, impulsar el cambio. Así que eso es bien importante, ¿verdad? De que seguir, ¿verdad? Eso nuestras mamás, abuelas han seguido tratando de que esto mejore, así que nos toca. No es nuestra así que el miedo lo vamos a dejar en la gaveta. Yo creo que, ¿verdad? Cuando trajimos el tema del trabajo donde nos conocimos, yo creo que ese fue para mí mi turning point internamente, porque yo venía sí tenía mucha experiencia, pero siempre era dentro de un internship, fellowship. Y yo venía súper contenta porque venía de Texas para Florida. No solo Florida, venía para Orlando, cerca de mis papás, que, ¿verdad? Llevábamos ya años sin estar cerca.
Alejandro y yo bregando solo con los nenes, o esto representaba un alivio de que voy a tener a mi familia cerca, vamos a estar mucho más cerca de Puerto Rico para brincar allá, para que de allá vengan mis suegros a visitarnos. Y entonces ese shock del trabajo fue como que, wow, ¿qué pasó? Yo amo lo que hago, pero ahora mismo estoy sufriendo en lo que hago. Y no había congruencia. No había congruencia y yo tuve que hasta pensar para atrás y evaluar a mis mentores, a mis supervisores y decir, espérate, yo veo mi vida yendo hacia donde ellos están, como que ese de verles mi sueño, ahí es donde yo me veo realizada, y tuve que llegar a la conclusión que jamás, no quiero la vida de ellos ni regalada, pero para nada, no les envidio nada, al contrario, quisiera alejarme lo más que yo pueda de esa área, porque sí yo quiero trabajar, sí yo amo la neuropsicología, sí yo quiero impactar vidas, pero no no a cuesta de mi vida, de mi tiempo de calidad con mi familia, de mi salud mental, pues entonces no vale la pena. Así que gracias a Dios por esa experiencia, ¿verdad? Que fue que en el momento yo decía, esto es lo peor que me ha pasado, pero gracias a esa experiencia yo pude considerar otras puertas, ¿verdad? Que yo jamás hubiera considerado, porque yo me veía siendo un caballo de carga, un burro de trabajo, porque pues eso era así fue que nos enseñaron. Hasta que le toca a uno. Pero anyway, tú tomaste más esa. Y nos conocimos. Ay, eso fue lo mejor de todo. La amistad que después que Ana se fue primero, y eso fue para mí la depresión de la vida, porque ya no tenía con quién desahogarme en el medio del día. Uy, no, qué horrible. El cafecito del alcalde no tenía con quién dármelo. No. Y Dios mío, qué fuerte. Y me tomó un poquito más de tiempo que Ana, como estábamos hablando al principio, ahorita, ¿verdad? Que nos toma un poquito más de tiempo en salir de ahí, porque... Y es importante no tomar decisiones a la ligera tampoco. Es importante uno decir, ok, que cómo yo me organizo para tener algo, aunque sea temporero, porque yo lo que necesito es salir de aquí. Y mientras entonces yo esté en algo temporero, pero que me dé flexibilidad de tiempo, de lo que sea, todavía pague las cosas básicas, como yo entonces ya estando ahí, quitándome presión, estrés y todo, entonces yo estando en un lugar más centrado mentalmente, como entonces yo planifico qué hacer más permanentemente. Así que el mensaje es, el miedo va a estar ahí, está ahí. Siempre todo el mundo lo tenemos, o sea, no son ustedes, no es individual, ¿verdad? Es una cosa que todos lo padecemos. No hay ninguna falla, no es una falla personal, no es un problema de salud mental. Es algo fisiológico, exacto. Es algo que todos experimentamos. La diferencia está entre va a dejar que simplemente el miedo decida que no lo puedes hacer, o te va a arriesgar a tomar, ¿verdad? Una decisión, una oportunidad, abrir una puerta y ver qué pasa. Y eso ya sea a que, ¿verdad? Quieres tener algo más en tu profesión, ¿verdad? En el donde estás, porque si estás cómodo, ¿verdad? Tampoco es que es seguir ahí. O que, por ejemplo, si es que siempre has querido viajar a Europa y nunca te has atrevido por cualquier cosa, ¿verdad? O ¿verdad? Porque otra cosa es que no tenga el dinero, eso es diferente. Pero si quieres ser una persona que emprende, ¿verdad? Que lo que quisiera es tener su propio negocio o su propia, ¿verdad? Para hacer su propio horario, especialmente, ¿verdad? Cuando somos mamás, pues los horarios flexibles es algo que nos ayuda.
Pero o moverte a un trabajo que sea un poco más flexible, que sea ¿verdad? Que entiendan las necesidades de las madres, porque otra cosa es que, ¿verdad? Que lo estábamos hablando también, es que las mamás, o sea, los trabajos, por alguna razón piensan que ser mamá o que la persona sea mamá es algo que les va a limitar, que puede dictar algunas cosas, ¿verdad? Porque a lo mejor vas a tener que faltar o qué sé yo cuando lo están enfermos. Pero para mí las mamás son mucho más productivas que cualquier otro empleado porque estamos enfocadas en que necesitamos el trabajo, en que queremos hacer el trabajo antes de salir en el horario, porque no vamos a llevarnos trabajo para la casa, etcétera, ¿verdad? Yo pienso que somos mucho más productivas, podemos ser mucho más productivas en menos tiempo que quizás un empleado regular que no tiene la preocupación de llegar a la casa a hacer otras 20,000 cosas, ¿verdad? Yo te diría que en mi caso ahora mismo es la habilidad de la atención dividida que honestamente no se debería hacer, no es recomendado para que pueda hacer las cosas bien, pero he desarrollado una habilidad de mirar unos detalles aquí y escucho la lavadora terminar y aquí pausa y allá voy y cambio de la lavadora a la secadora. Aquí estoy mirando el reloj porque llega la guagua escolar. O sea, tengo un máster en mi atención dividida. No, en shifting de la atención. Shifting attention. Ay, pero sí, de verdad que yo mil veces prefiero intentar algo y que no me salga o decidir que no me gustó y de verdad no me interesa ahora que lo traté, o lo quiero más todavía. Exacto. Y ahora sé cómo no funciona y, ¿verdad? ¿Qué debo hacer diferente? Y puede ser lo que sea, no tiene que ser, como dijiste, un trabajo, puede ser un hobby. A veces, exacto, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, yo siempre he querido bailar, o yo siempre he querido tratar de coger clases de canto, o yo siempre he querido correr motora, o sea, exacto, lo que sea. Me he querido tirar de rappelling, o sea. Y no, o sea, hay que de nuevo tener juicio y exacto, ser seguro. Cuidado. Pero, ¿qué te impide, verdad? ¿El miedo nada más? ¿O hay otras cosas que tú piensas que las puedes organizar y trabajarlas para ponerte en una posición de flexibilidad de tiempo, económica, para poder hacer algo que de verdad tú quieres hacer? Exacto. O a dejar que a lo mejor el miedo solamente no sé, y no vale la pena. Y ¿para qué? Exacto. ¿Verdad? Si están cómodas como están, eso no es ningún problema tampoco, ¿verdad? Estamos hablando de cuando sí llega a ser el problema, porque entonces nos empieza a afectar la salud mental y demás, porque no estamos necesariamente donde queremos, que eso es básicamente una de las cosas que a mí particularmente me ha ayudado a moverme, porque ¿verdad? No me siento cómoda, pues me siento que que me tengo que mover. Y es porque anteriormente tardé tanto en moverme cuando no me sentía bien, que la intuición me decía no, y esto viene, ¿verdad? En cuanto a relaciones de pareja, de trabajo, de todo, ¿verdad? Sí, porque se desarrolla como resentimiento cuando estás donde no quieres estar, o cuando donde estás no se siente bien. Uno y empieza uno a no hacer realmente el trabajo óptimo, ¿verdad? Como uno quisiera hacerlo, porque la motivación no es la misma, no está. Así que es eso, como que ese análisis de ¿es esto lo que yo quiero hacer el resto de mi vida? Y si lo es, ¿verdad? Pues cómo yo puedo hacer más cosas que yo disfrute, que yo de verdad me disfrute, ¿verdad? Porque hacer las cosas que tampoco son cosas que nos enseñan, ¿verdad? Nosotros le enseñamos a los niños cuando son pequeños, ¿verdad? O tratamos, pero mientras van creciendo, menos cosas los dejamos hacer de que disfruten, ¿verdad? No. El año que viene, o una vez al año, ¿verdad? Y entonces, por eso es que vienen los retiros de sanación del niño interior y todo lo demás, porque, ¿verdad? Mucho que nos reprimieron cuando
cuando éramos niños, ¿verdad? Así que básicamente tiene que ver con todo eso. Mira, pues nada, ya llevamos aquí, 1 hora, mira para allá, Estuvo bueno. estuvo bueno el día de hoy, bastante bueno que por poco no lo acabamos. Vamos muy a descansada, dejarla. muy descansada. Estamos tan y tan descansadas que fluimos demasiado. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, denle like y subscribe y compartan el video, ¿verdad? Con otras mamás, con otras personas, o mujeres, ¿verdad? Con otras personas que se puedan beneficiar del episodio, ¿verdad? Del podcast en general. Y nada, seguimos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.